No sé cuántos pudieron escuchar la última predicación que se subió a YouTube acerca de las potestades diabólicas. Sí, amén, es la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte. Se escudriña la palabra de Dios para saber lo que Él quiere revelarnos a través de su palabra. La palabra de Dios es la revelación de Dios. Y nada está escrito sin un propósito para nuestras vidas, para enseñarnos, para transformarnos. Como decía en la prédica anterior, Satanás opera con gran inteligencia. Él es más sabio que cualquier creyente astuto. Satanás opera con gran inteligencia y el reino de Satanás no actúa sin planificación. Siempre está actuando con un propósito, no para edificar a la gente, no para edificar al ser humano, sino para destruirlo. Hay propósitos espirituales en los relatos que cuenta la Biblia. Uno encuentra allí la palabra de Dios. Es una, como decía en la prédica pasada, es una mina que tiene grandes tesoros. Pero para poder llegar a esos grandes tesoros hay que escarbar, así como hace el minero. Entra a una mina, rompe la montaña y empieza a escarbar y a sacar lo que no le permite llegar a ese tesoro, a ese gran tesoro. Sean piedras preciosas, diamantes, sean esmeraldas. Asimismo es la palabra de Dios. Hay que romper, hay que escudriñar. Y llegar a ese tesoro en una mina requiere de esfuerzo, requiere de sudar físicamente, requiere de soportar grandes calores dentro de esa mina, requiere de derrumbar dificultades que se presentan, grandes obstáculos dentro de esa mina. El mantener sucio, incómodo, con mucho sudor. Pero después de un tiempo de estar esforzándose, de estar trabajando en esa mina, halla el gran tesoro. Y nosotros estamos en un mundo así, que muchas veces nos ensucia, muchas veces nos cansa, pero sabemos que dentro de este mundo está un gran tesoro, que es la palabra del Señor, que Dios nos dio en el mundo, a pesar de que el mundo está en oscuridad y en tinieblas. Dios nos dio ese gran tesoro y en el mundo tenemos que escarbar, escudriñar la palabra del Señor, pero se requiere de disposición, se requiere de esfuerzo. Amén. Quiero invitarle que vaya en su Biblia a Josué capítulo 11. Cuando oyó Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aphsaph. Dice que cuando este hombre oyó, ¿qué oyó este hombre? Cómo Josué conquistó el sur del país y cómo al haber tomado a estos reyes los destruyó por completos. Muchos que no entienden, no escudriñan las escrituras, dicen, ¿cómo puede Dios mandar a destruir una nación, mandar a matar a hombres y a mujeres? Pero cuando tú escudriñas, el accionar de estos pueblos eran pueblos que mataban a sus niños, los sacrificaban a sus dioses para obtener grandes victorias, para obtener grandes botines, para que sus cosechas fueran aumentadas y fuesen prosperados. Entonces llevaban a sus hijos a los sacrificios, eran violados y luego eran sacrificados a sus dioses. Dios manda a destruir estas naciones. Lo que Dios está haciendo es justicia. Entonces dice que Javín, este rey, pensaba que Israel atacaba sin misericordias, que destruía todo cuanto llegaban, que los reyes capturados por Josué eran humillados, porque dice la palabra de Dios en el 10:24, se llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la guerra, de la gente de guerra, que colocaran sus pies sobre sus cabezas y los ejecutasen. Entonces ellos pensaban que Josué y la nación de Israel actuaba sin misericordia. Pero
Era la forma en que Dios ordenaba a Josué destruir estas potestades. En el verso 11 dice que este hombre convocó a otras naciones y a los reyes que estaban en la región del norte, Josué 11:2, en las montañas y en el Arabá, al sur de Sirenet, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al jebeo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Amén. Entonces este hombre se confederó con otras naciones, tomó una iniciativa para agredir a Israel. Entonces dice la palabra de Dios que se encontraban al norte en montañas y en el Arabá al sur de Sirenet, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Y este relato nos enseña de una guerra no solamente entre personas, pero también representa el ataque, las potestades satánicas, cómo atacan las potestades de Satanás la vida suya. Y estas potestades, así como Efesios capítulo 6 nos narra, se ubican en regiones celestiales, gobernadores de las tinieblas, regiones espirituales. Pero estas regiones entendemos por la palabra de Dios que están bien, pero bien organizadas. Cuando Jesús fue a la región de Gadara, dice la palabra de Dios que él fue hasta donde había un endemoniado. ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 5, verso 10, si lo quieren apuntar, verso 10, dice que el Señor los expulsó y estos demonios le decían: no nos saques de esta región, déjanos ir a aquel hato de cerdos. O sea que las potestades celestiales satánicas se ubican en lugares geográficos. Por eso tú a veces sientes el rigor cuando estás en el trabajo, porque allí hay potestades satánicas en gente que no tiene nada que ver con Dios. O tú sabes que hay una persona en tu trabajo que como que te repele, pero es algo que está en esa persona. O a veces puede ser tu relación con Dios y ellos no la soportan, no la aguantan, no les gusta, porque también sobre ti y el lugar donde tú habitas, si estás con el Señor, hay potestades celestiales, angelicales, que rodean tu vida, que rodean tu persona, y tú no lo sabes. Por eso debes de permanecer en el Señor, buscar del Señor. Entonces, es un retrato de cómo los demonios están ubicados geográficamente en lugares para atacar al pueblo de Dios, para atacar tu vida. Josué había derrotado la iniciativa de agresión que se encontraba en su país, el país que él estaba conquistando. El hombre de Dios, Josué, él es el único que entiende cómo hacerle frente a las potestades. Josué es un general del ejército de Israel. Él es un hombre de guerra. Moisés no era un hombre de guerra, el hombre de guerra era Josué. Y esto nos habla de cuán grande es la misericordia de Dios para aquellos que le buscan y le aman de veras. Estos reyes representan potestades satánicas, pero en el mundo espiritual se mueve el ejército del Señor. Segundo de Reyes, para los que escriben, los que apuntan, Segundo de Reyes 6, 17, habla de la vida de Eliseo como hombre de Dios. Eliseo podía decir como lo dijo Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven, o sea de Giezi, su ayudante, para que vea. Así que el Señor abrió los ojos de este, y cuando levantó y miró, la montaña colmada de carros y gente de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo era un hombre con una relación muy íntima con Dios. Estos reyes representan esas potestades demoníacas para atacar y disminuir al hombre de Dios. Josué es un hombre de oración, es un hombre que está buscando constantemente del Señor. Es un hombre que se levantaba de madrugada, que no se duerme en la oración, que busca a Dios con decisión. A Dios hay que buscarlo con decisión.
Nosotros debemos de entender por la palabra que Satanás se ubica en posiciones celestiales para atacar, para dañar, para destruir nuestras vidas. Eso es lo que debemos de entender. Y cuando el hombre de Dios, el creyente, abandona a Dios, cuando Dios no está con esa persona es derrotada en todas las áreas de la vida. Por eso usted tiene que buscar al Señor. Usted tiene que buscarlo. Cuando ese hombre o mujer, deja de buscar al Señor, se confía, porque hace 3 días se hizo una oración de 2 horas. Se confía porque antes de ayer leyó 3 capítulos de la Biblia. Así le pasaba a Marta. Señor, yo ya sé eso, yo ya sé que tú resucitarás a los muertos. Y el Señor siempre le daba la palabra, el pan de ese día. Y así pasa con la vida de muchos creyentes. Tienen un pan espiritual viejo del domingo pasado, de la prédica pasada. Y el pan debe de comerse todos los días para nutrirte bien. Así como te alimentas con frutas, con verduras, con granos, ¿cierto? Así debes de nutrir la palabra de Dios con lo mejor de ella. Ella es buena de principio a fin. Entonces, cuando esa persona abandona la búsqueda de Dios, se convierte en un blanco fácil para Satanás. Y le pasa como a uno de muchos hombres que habla la palabra de Dios. En este caso, como a Sansón. Sansón era un hombre que comulgaba con Dios y comulgaba con el mundo. Y así hay muchos creyentes. Se sabe que aman a Dios, pero el mundo los atrae. Las pasiones, los consejos, las conversaciones, todo les atrae. Y pueden decir, Dios sabe mi corazón. Sí, Dios sabe que necesita una mejor relación, que necesita mejorar su relación con el Señor. Jueces 16 nos habla de Sansón. Jueces 16. Sansón, Sansón, te atacan. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que Dios ya le había abandonado. Hay potestades que están en lugares altos y otras en lugares bajos, y es aquí donde la oración, la relación con Dios activa el ejército celestial. Sansón no podía hacerlo porque comulgaba con el impío, comulgaba con la nación que Dios le había dicho, no te cases con mujeres de otras naciones, y eso era lo primero que él hacía. Pero Dios se valía de eso para destruir a los filisteos. Fíjese, Dios se vale muchas veces de la terquedad del hombre, de la terquedad de hombre o mujer que no quiere buscar a Dios. Sansón pensó que otra vez el Espíritu de Dios estaba ahí con él, pero esta vez dice la palabra que Dios se había apartado de él. Cuando estamos con el Señor, activamos con nuestra oración el ejército celestial. Llega a nosotros el favor de Dios, como lo hacía Josué. Volviendo a Josué capítulo 11, en el verso 4 dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra, dice ahí. Y la palabra de Dios nos muestra que aunque vengan grandes enemigos, que aunque se unan en contra tuya, el permanecer con Dios te va a librar de estas potestades. Debes de ejercer la oración. Muchos dicen, no, es que cuando yo entro en la adoración a Dios, todas las potestades se van. Sí, eso es cierto, hasta cierto punto. Por ejemplo, una vez en Bogotá, dentro de la misma congregación, alguien entró, la iglesia estaba en adoración, pero alguien entró y asesinó a un hombre ahí dentro de la congregación. ¿Qué pasó? Ay, pero ¿cómo así? ¿Es que aquí no estamos con la presencia de Dios? Sí, cuando tú buscas la presencia de Dios te sirve para ti mismo, pero cuando tú haces oración de guerra y de poder, cubres a todos los que están en el recinto, y eso era lo que no pasaba ahí en esa congregación. La palabra de Dios debe de estar en nuestros labios cuando hay oración, porque el Espíritu de Dios se mueve por causa de la palabra que está en nuestra boca.
Israel veía venir a estas naciones con carros y caballos. Y es allí donde Josué recuerda las palabras dadas a Moisés, y Moisés se las dio a Josué. Dios había dicho que en una situación difícil como esta, en momentos de gran dificultad, cuando el pueblo de Israel pasara al otro lado, entrara a la tierra de Canaán, Él les dice en Deuteronomio capítulo 21, apúntelo, escríbalo, es importante. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Dios está contigo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que cuando veas dificultades, cuando veas problemas, entiende que si tú estás con el Señor está contigo. Amén. Por eso no puedes olvidarte de la palabra de Dios. Por eso no puedes dejar de leerla, de escudriñarla, para que entiendas que es Él quien pelea las batallas por nosotros. Es Dios quien pelea las batallas, así como Dios estaba peleando esta batalla por Josué. Josué recordó eso. Aunque vengan carros y gente de a caballo, y esa gente sea tan grande como la arena del mar, no tengo temor de ellos, porque Yahweh, Jehová, el Señor está conmigo. Algo tenía Josué. La alabanza de él era la obediencia a las palabras que Dios había dado a través de su siervo Moisés y que Josué había recibido de parte de él. Era un hombre atento, un hombre que caminaba al lado de Moisés aprendiendo. ¿Cuántas veces uno como siervo de Dios ve gente que camina por un momento al lado de uno y luego se apartan, se van a su mundo y luego están tropezando tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, porque no quieren pararse firme ni en la palabra, ni en la obediencia, ni en el amor verdadero del Señor? Lo más grande de Josué era eso, su obediencia. Cuando usted está leyendo en su casa, en su hogar, o usted está ahí escudriñando o leyéndola simplemente, en momentos de dificultades, el Espíritu de Dios busca en esa bodega, en ese corazón que tienes de ella, y la saca para que la recuerdes y te fortalezca en ese momento de dificultad. El conocer la palabra te ayuda a entender, a comprender cómo actúan las fuerzas de Satanás, cómo actúan las fuerzas de Lucifer, cómo obra él. Si una persona no pelea la guerra espiritual, mantiene en derrota. El Señor le dice en el verso 6: mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Eso es lo que él le dice. Él está diciendo: no confíes en caballos, no tengas tu fuerza depositada en carros ni en caballos. Desjarreta todos esos caballos. Desjarretar es, él dice, quita los caballos de las carrozas y quema las carrozas. Y los caballos, córtales el tendón, para que no tengan fuerza ni para la guerra ni para el trabajo. Le está hablando de que Dios es su fortaleza, que Dios es la ayuda de Josué, la ayuda de Jacob, la ayuda de Israel. Y los creyentes, los hijos de Dios, debemos de madurar o deben de madurar, que es Dios quien le ha placido darte lo que tienes, lo que Él te da cada día. Dios te va bendiciendo en cada cosa y Dios puede multiplicar lo que tú tienes, pero hay gente que pelea en sus fuerzas, hay gente que pelea apoyándose en otros para adquirir cosas, para tomar cosas. Pero Dios nos habla de que Josué se apoyaba en el Señor. Josué era un hombre de búsqueda de Dios, pero Josué tenía algo cuando él buscaba a Dios, por la instrucción que Dios le había dado a través de Moisés. Moisés no esperaba que las fortalezas satánicas en cabeza de estos ejércitos lo atacaran, y eso hay que entenderlo. Hay gente que dice: ¿para qué hacen oración de guerra? ¿Para qué molestan a Satán? ¿Para qué molestan a Satanás? Déjenlo allí quieto. Es mejor adorar a Dios. Ay, ¿sí? Dicen ellos.
Es mejor estar adorando a Dios, hablemos más de Dios, hablemos más del Espíritu de Dios, eso es correcto. Pero es que en toda la palabra de Dios están las fuerzas celestiales y las fuerzas satánicas, representadas en personas. Para enseñarnos a nosotros, no debemos de descuidarnos en la oración, que debemos de actuar. Josué no esperaba que las fuerzas satánicas en cabeza de esos reyes lo atacaran, sino que él se adelantaba buscando el rostro del Señor, y esto producía el cerco de Dios en él. ¿Se acuerda de Eliseo? Que los reyes sirios querían atacar, o asirios querían atacar a Israel y no podían. Y el rey dijo: pero ¿quién de nosotros es el que le avisa al rey de Israel estas cosas? Y alguien de ellos dice: no, lo que pasa es que allá hay un profeta que le avisa al rey cuando tú vas a atacar. Ese hombre está tan lleno del Espíritu de Dios que él conoce tu levantarte y tu acostarte. Imagínate. O sea, sabía sus pensamientos. El Espíritu de Dios venía sobre Eliseo y le advertía a Eliseo para que fuera y le hablara al rey. Entonces ese rey se levantó con su ejército y fue y rodeó el lugar donde estaba Eliseo. Y es allí lo que acabamos de leer, cuando el siervo de Eliseo le dice: estamos rodeados. Y Eliseo ora y dice: Señor, ábrele los ojos a este para que vea que más son los que están con él que los que vienen en contra de él. Cuando tú entras en búsqueda de Dios, te purificas cada día, más son los que están contigo que los que están en contra de ti. Amén. Josué se adelantaba. Dice el verso 7: y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Josué 11:7. Se adelantaba antes de que lo atacaran. Sabía que estaba la amenaza ahí. Y los entregó, verso 8, Jehová en manos de Israel. Y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Miserefomaín, y hasta el llano de Mizpa, oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Hay gente que no toma en serio la oración, ni de las palabras de Dios, ni las enseñanzas de los siervos de Dios. Hay gente que las tiene por descuido. Y cuando aparecen los ejércitos de la enfermedad, cuando aparecen las dificultades, cuando una persona dice: ay, me voy de este trabajo y me voy para otro, y resulta que allá es peor que donde estaba, se devuelve. Tienen que venir a pedir que lo vuelvan a introducir donde estaba, porque están lejos de la voluntad de Dios. Y así andan muchos creyentes. Y es porque no están en la presencia de Dios, solo buscan a Dios cuando lo necesitan para algo. Les da pereza buscarlo, perezosos para madrugar, perezosos para orar. Hay gente que dice: ay, sí, yo oro en las madrugadas. Oran, se arrodillan, comienzan los 2 minutos y están dormidos, se duermen. Eso es como si usted fuera a visitar a un familiar suyo, se sienta en la sala y ustedes hable y hable y hable, están conversando y de un momento a otro esa persona se duerme, y usted cuando voltea a mirarlo y usted estaba hablando, se durmió. Pues usted se para de ahí, se va, ¿sí o no? Así hace Dios: este día no fue a dormir, me voy. Dicen: no, muchos, como no entienden las escrituras, dicen: no, el Señor estaba ahí con su presencia arrullando. Mentiras del diablo. No entienden la oración. Solo buscan a Dios cuando lo necesitan para algo. Pero el día de la dificultad, el Señor podrá decir: aunque clames a mí, yo no oiré. Josué era un hombre sometido que peleaba las batallas de Dios, que día en día doblaba sus rodillas ante él y se sometía a la palabra que Dios le dio a través de Moisés, y Dios le respondía a Josué. Pero Josué también tenía algo, que él colocaba las cosas, las situaciones en las manos de Dios, y a esos Dios les da sabiduría para solucionar problemas. Hay gente que soluciona problemas con dinero de otro. Guarden este dinero acá y cogen ese dinero de otro y solucionan sus problemas. Eso no va con Dios. Y creen que son personas justas. Yo después lo pago. No, así no funciona. Dice la palabra de Dios entonces en el verso 8 que Josué destruyó ese lugar y los entregó Jehová en manos de Israel, y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misefomaín, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Los volvió a llevar al lugar de maldición.
De allá salió la maldición de Canaán, pero allí mismo fueron derrotados. Esa palabra que leemos, Mispomaín, significa lugares, aguas o estanques secos o aguas quemadas. O sea que el Señor secó la fuente de vida de estas naciones. Tenemos que buscar al Señor confiadamente, diariamente. La pregunta es: ¿en quién confiamos? Si verdaderamente confiamos en el Señor. No es decir amén, porque cuando vengan las pruebas, es allí donde Dios mira nuestro actuar, nuestro comportamiento. Isaías 31 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, no para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, rebelión tras rebelión. Isaías 31. Ese ay es un ay de dolor, de lamento, así como los de Apocalipsis, es igualito. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Hay gente que toma decisiones, malas decisiones dentro de las congregaciones, se apartan, no consultan a Dios y se van. Y el Señor a eso les dice que se cobijan o se arropan con cubierta que no es de su espíritu, pero que ellos van añadiendo pecado tras pecado, rebelión tras rebelión, que se apartan para descender a Egipto, o sea, empiezan a confiar en palabras de otras personas, que comienzan a confiar en predicaciones de lo que les salga a esa persona, sin escudriñar con claridad las escrituras. En estos días alguien me envió un pasaje hablando de Apocalipsis, donde un hombre dice algo que leíamos aquí, estudiábamos sobre los 144,000 de Apocalipsis 7, que esos 144,000 iban a ser los salvos de Israel, haciendo un paréntesis aquí, que solamente de Israel se iban a salvar 144,000. Imagínense, ¿cómo engañan a la gente? Cuando la palabra de Dios dice que son 144,000 de todas las tribus de Israel, que en el tiempo de la gran tribulación van a predicar el evangelio nuevamente. O sea que mucha gente, tanto impíos como israelitas, que negaron al Señor, se van a arrepentir en la sangre de Yahshua. Es como dice una persona así, una persona que dice, pues que enseña a mucha gente, pero la gente en su ignorancia a todo le dice amén, amén, amén. Pero bueno, cierro paréntesis. Dice Isaías 30, verso 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. O sea, ¿qué debían de preguntar? Debemos de refugiarnos allá. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Verso 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Por eso David siempre en sus oraciones, a pesar de las dificultades, él decía: Jehová es mi luz, mi ayuda, mi socorro viene de ti. Jehová es la fuente, era la fuente de la vida de David. Amén. Entonces dice Josué 11:8, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta no dejar ninguno. Ahí los derrotó. Ahí en el lugar del pacto, Mizpa es el lugar de los grandes pactos que Dios hacía con su pueblo. Dios era testigo de los pactos de Israel en ese lugar. Dice la palabra de Dios que ahí hubo hombres como Samuel que hicieron pacto con Dios. Samuel llamó al pueblo y les dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. O sea, el Señor es como una atalaya, como un vigilante en ese lugar, sobre ese pacto. Verso 10, dice la palabra: y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y esto es una gran enseñanza que Dios nos da. Josué aprendió de Moisés que habían potestades, habían cabezas que dirigían otras potestades.
y que él debía de destruir la cabeza que incitaba a las otras naciones a destruir a Israel. ¿Ustedes se acuerdan cómo era nuestra congregación afuera antes? Que llegábamos y había un estanco y eso parecía como un cambuche, que salíamos y había gente borracha ahí abajo, que no podíamos pintar. Pero un día el Señor me mostraba que habían potestades de las tinieblas que no estaban en ese lugar, sino que venían y se asentaban allí. Pero habían potestades que venían de aquí atrás, casa de brujería, una casa de satanismo ahí al lado del parque, y ellos venían y tomaban trago aquí enseguida. Habían brujos que venían cuando terminaba el culto y uno se paraba ahí a mirar a los hermanos, a despedirlos, aquí en la ventana. Él venía y se paraba en el poste y empezaba a decir palabras, el brujo. Entonces se entendía que habían potestades que habían que destruir con la oración, con el ayuno, con la guerra espiritual. Hasta que un día, un lunes, el Señor me dice: hoy voy a derrumbar todas esas potestades. Llama a los que puedas, llama a tus hermanos para que te apoyen en oración. A las 12 del día verás la victoria. Aquí vinieron unos hermanos, 3 hermanos, fieles, como ustedes, los que podían, más los que estaban en sus trabajos orando. Y a las 12 del día llegó un camión. Después de nosotros haber terminado el ayuno a las 12 del día, llegó un camión, se cuadró ahí enfrente de la congregación. Nos fuimos. Y uno de los hermanos que había venido al ayuno a los 15 minutos me llama, me dice: pastor, ¿cómo le parece que ese camión que está ahí lo están cargando? El local, ese lugar, ese estanco, esa venta de alcohol, están cargando neveras, congeladores. Se fueron porque la cabeza fue destruida. Y eso es lo que está diciendo aquí en el 11:10. Léalo. Josué 11:10. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor. O sea, él no esperó que lo atacara, que se volviera a levantar. Y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Todo lugar que había en las colinas, estas naciones que estaban en las colinas y en los valles, representaban esas potestades. Si tú no destruyes la cabeza de esas potestades, tú no podrás tomar botín. Mira lo que dice la palabra en el 11. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, hasta el último animal, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés. O sea que Moisés le enseñó a Josué: cuando tú entres, ve y destruye las cabezas, las potestades que gobiernan los otros reinos. Y Josué hacía eso. Pero es Dios en oración, cuando tú clamas, que te muestra dónde está la cabeza de esos reinos. Una vez la hermana Maribel, un domingo en la mañana, me dijo: pastor, en ese tiempo ella venía a orar aquí. Pastor, ¿cómo le parece que se acuerda la señora que pasaba por aquí, la señora joven? Tenía como unos 40 y tantos años. Ella falleció hoy domingo a las 6 de la mañana. Y ella era una de las que pasaba por aquí y nos mentaba madres, nos decía vulgaridades. A veces la molestaban allá abajo las personas que habían, los del taller. Suba a la iglesia para que se arrepienta. Y ella, con esa palabrita, ella empezaba a insultar acá. ¿Yo qué voy a ir? Y empezaba a mentar madres a ese lugar, a ese no sé cómo, a esos fanáticos, a esos locos. Y ella asistía a esa casa satánica. Me dice la hermana que esa mujer renunció a Satanás, pero no entregó su vida a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, no la entregó. O sea, se soltó, pero no quiso ser sierva o esclava o entregar su vida al Señor. Qué error tan grande. Pensar que Satanás deja ir fácilmente a los que han sido sus siervos. El testimonio era que esa mujer se enfermó. Se puso delgadita, muy delgada, la piel pegada a los huesos.
y que esa mujer trasbocaba su propio excremento. O sea, cosas sucias salían por su boca. O sea que había estado metida en brujería, en satanismo, en cosas terribles, en pactos con Satanás, hijos, y perdió su vida. Y la hermana de ella le decía, hay que entregar su vida, tu vida tienes que entregarle al Señor Jesucristo, porque la hermana era creyente y no quiso. ¿Hasta dónde Satanás domina a los que le sirven? Cuando murió, y ahí sí el estampo se fue. Ahí sí, ya no tenía fortalezas que sostuviesen ese lugar de perdición. ¿Se entiende? Eso pasó aquí en la iglesia, en nuestra congregación, gente que oraba y clamaba. Entonces dice que ellos tomaron posesión, que Josué destruyó a estos hombres como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, o sea que tenían esas potestades, no las quemó Israel, únicamente a Hazor, o sea a la cabeza. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar con vida a ninguno, porque era la promesa de Dios, que ellos iban a entrar en aquella nación y no tendrían que ponerse a trabajar para construir casas, para levantar viñedos, sino que Dios les iba a dar a ellos de las riquezas de las naciones a la nación de Israel. Y eso es lo que Dios hace con alguien que se somete en obediencia, con verdadera obediencia a la palabra de Dios. Hay cosas que deben de ser quebrantadas en nosotros, que todavía no hemos quebrantado, pero que Dios quiere que rompamos con ellas. Si tú no sabes ubicar la cabeza satánica, no puedes vencer. Yo lo vi en mi trabajo, le contaba al hermano Cristian, cuando estaba en Palmira. Dios derrumbó esas potestades que me acusaban de robo, de unos rollos de papel de 3 toneladas. Me insultaban, me decían, te las tenés ahí en el bolsillo. El contralor decía eso, la tesorera, el jefe de planeación, entre otros. Hasta el gerente se estaba comiendo ese cuento, lo estaba creyendo. Pero un día el Señor nos dio la estrategia para derrumbar esas potestades, y las derrumbó. En un mes quitó todo eso. Y qué bueno es cuando uno ora por su propio problema y Dios ve cómo Dios actúa. Usted tiene el poder y la autoridad cuando se somete a la palabra de Dios. Cuando usted busca, cuando usted se instruye en la palabra de Dios, cuando usted saca el tiempo para buscar al Señor. Para terminar aquí, Josué una vez entró a Jericó y estando en oración se le apareció el ángel de Jehová, o el ángel del Señor. Pero Josué era un hombre que mantenía la espada en la mano. Y cuando se le apareció el ángel del Señor, creo que es Josué capítulo 5, verso 13, dice que el ángel del Señor al aparecérsele, Josué le preguntó algo. En el 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, o sea, él estaba orando, pidiéndole estrategia a Dios cómo entrar a Jericó, el cual, dice, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, o sea, él también tenía su espada en la mano, se fue a enfrentarlo, porque él no sabía quién era. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El ángel le respondió, no soy de ninguno de los dos. No soy de ninguno. Mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Josué siempre estaba listo para la guerra. O sea, estaba listo antes de entrar a la guerra, pedía estrategia a Dios en oración. Clamaba a Dios, buscaba a Dios. Y después el ángel le dice cómo destruir a Jericó, y destruye a Jericó. Cómo la acaba, cómo destruye esas murallas. El ángel del Señor destruye esa obra del diablo. Y luego les tocaba ir a Jai, a atacar a Jai. Y Jai era una ciudad muy pequeña. Entonces Josué, en su estrategia militar, él envía hombres, que eso lo encontramos en Josué capítulo 7, verso 2.
Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Volviendo a Josué, le dijeron: no, tranquilo Josué, no suba todo el pueblo, sino suba ellos mismos. Ya no es el consejo de Dios, sino el consejo de los que le rodean. Suban como 2,000 hombres nomás, no necesitan subir. Bueno, máximo 3,000 es el consejo de los hombres. Esos pocos hombres tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo. ¿Para qué vas a orar? No, ¿para qué los vas a...? No, déjalos que no hagan ayuno. ¿Para qué estás incomodando a los hermanos con prédicas y mandándoles tontería? ¿Para qué si ellos están tranquilos en su casa durmiendo? Ay, no, que yo más bien no voy a la congregación porque voy a escuchar unas prédicas por internet. Así está el pueblo de Dios hoy en día, dormido. Y el Señor está que viene. Están convencidos, mire, la iglesia cristiana está convencida. Se creen que están listos para subir en el arrebatamiento. Se van a sorprender, porque los corazones no están listos. Ahí hablan mal de los siervos. Hoy en día son los pueblos, las congregaciones, los que se han tomado una autoridad que Dios no les ha dado, y con sus bocas han destruido siervos de Dios, los han juzgado mal, se han apartado totalmente de Dios, practican con el mundo y con un pie en los caminos de Dios. Así no se puede. Y dice: no fatigues a todo el pueblo yendo por allí, porque son pocos. Así le dijeron a Josué. Si usted quiere ser dirigido por Dios, debe de dejar de escuchar a gente carnal. Debe de dejar de escuchar gente que no tiene relación con Dios. El Señor nos dice más bien: venga usted y hable conmigo, buscadme y Él se dejará ver. El que espera en el Señor será su escudo y su fortaleza. Amén. Estos que buscan, que esperan en el Señor, que le preguntan al Señor y saben esperar la respuesta, porque hay gente que ora y no sabe esperar la respuesta de Dios. Estos son los que tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oremos.